Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy, martes 13 de enero. Para este día la lección se titula Tener confianza. Oremos. Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová de los ejércitos, alabado sea su sagrado nombre. Estamos aquí, Señor, agradecidos por la vida, por este nuevo día que nos concede, suplicando que usted llene con su presencia nuestra vida para que el día de hoy sea un día de victoria. Santo Espíritu, esta mente, este cuerpo, es templo y morada para usted. Vívala en mí, para que así este día pueda poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesús. Suplicamos su dirección. Suplicamos sabiduría del cielo para el estudio de lo que usted tiene para cada uno de nosotros. Enséñenos, Señor. Se lo suplicamos sin merecer nada, pero lo suplicamos en los únicos méritos que hay, los de nuestro Señor Jesús. Amén. Tener confianza es tener seguridad, es mantenerse fiel a lo que cree, en quien cree. Tener confianza es tener fe. Que ni lo alto, ni lo bajo, ni problemas, nada lo van a desviar de lo que él cree. Pero tener confianza no nace como algo mágico, no. Tener confianza es caminar de la mano de Jesús. Y eso es lo que el apóstol Pablo hacía todos los días. Se levantaba con Cristo, caminaba con Cristo, anochecía con Cristo, dormía con Cristo. Todo era Cristo en él. A eso nos está llamando el estudio del día de hoy, a tener esa misma confianza que tuvo el apóstol Pablo. Porque muchos decimos, no puedo, es imposible. Aquí hay un ejemplo de un ser humano, de un hombre que en un tiempo fue malo, perseguidor, mató a muchos cristianos, persiguió a Cristo. Pero cuando, yendo a Damasco, se le presentó el Señor, desde allí él murió en su antigua manera de pensar para iniciar una nueva vida, ahora entregada totalmente
a Jesús, el Mesías. Él comprendió que Él era de quien hablaba el Antiguo Testamento. Los profetas habían anunciado. Allí lo comprendió y entregó todo para seguir a Cristo. Tener confianza es depositarse enteramente en Jesús. Y Él lo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él entregó el yo a Cristo para que Cristo viviese en él. Y por eso Él pudo decir estas palabras, como dice el versículo de memoria de esta semana: para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Tanto el vivir como el morir es Cristo en mí. A eso nos está llamando la lección, para que cada uno de nosotros tomemos el rumbo correcto, que hagamos una entrega del 100% total para el Señor Jesús. No un cuarto, no a media, no 3/4, no, 100%. Hay una palabrita, porque aquí dice en la lección, ¿qué quiere decir Pablo cuando afirma que ser desatado y estar con Cristo? En el original hay una palabra griega que no se le puede dar el significado que tiene en griego, y es la palabra analiejín, que significa desatar, levantar el campamento, desatar las cuerdas. Eso significa la palabra analiejín, aunque tiene varios significados. Una de ellas es que esta palabra, como les dije, se usa para levantar el campamento, desatar las cuerdas de las tiendas de campaña, sacar las estacas y ponerse en marcha. También está la otra, es la palabra para soltar amarras. El barco suelta amarras, recoger el ancla y hacerse a la vela. También significa para resolver problemas. Analiejín es la palabra para resolver problemas. La muerte aporta la solución a muchos de los problemas de la vida. Así es de que Él quiere ya desatar las cuerdas, quiere desatar las estacas, levantar la tienda. El deseo de Él, porque ¿a dónde estaba Pablo? Encarcelado. ¿Sabía él lo que venía en el futuro para él? No. O sea, de que él estaba ya listo para morir. Si allí los jueces decían, decapítenlo, mátenlo, estaba puesto. Pero si todavía no había llegado la hora, también estaba puesto, porque su confianza
estaba en Cristo. Por eso nos dice en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 23 y 24. De ambas cosas, ¿cuáles cosas? Vivir o morir. De ambas cosas estoy puesto en estrecho. Estoy listo, estoy preparado. Tengo confianza en Cristo. He entregado mi vida a Él. De ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, cuando uno está en estrecho no se puede hacer ni a la derecha ni a la izquierda. Tiene que seguir recto. Y eso es lo que está diciendo el apóstol. No, yo no me acobardo. Yo sé en quién he creído. Nada me va a apartar de mi confianza en Jesús. Él es mi héroe. Él es mi Dios. Bueno, Él es mi todo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, para que también nosotros hagamos lo mismo. Y sigue diciendo ahí el versículo, teniendo deseo de partir. Dice, tengo el deseo de partir, de desatar las amarras, de soltar las cuerdas. Eso está diciendo. Pero no es Él quien toma la decisión. Recuerde que Él se presenta como un esclavo de Jesucristo, un siervo de Jesucristo. No es Él el que decide, sino que el que decide es su Señor Jesucristo, teniendo deseo de partir. ¿Qué sería la palabra partir? Dejar mis fatigas, dejar mis labores, dejar pues tanto de lo que Él ha sufrido por amor a Cristo. Dice, Él teniendo deseo ya de dejar este cuerpo, de sufrir. Pero dice, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Aquí muchos han tomado este versículo o estas frases equivocadamente, porque creen que Pablo está diciendo de que al morir va con Cristo ya, va con Él. Pero Él mismo, en otras partes, en sus cartas a las iglesias, a los de Tesalónica, les dice que todo aquel que muere en Cristo duerme, pero que a la final trompeta el Señor los levantará. También Él está diciendo en otra parte que para Él está ya apartada la corona de la vida eterna, el premio. ¿Cuándo? Para cuando Él venga por segunda vez. Él no está diciendo de que ya al morir va a ir con Jesús, con su Señor, a vivir con Él. No. Él tiene en su mente de que Él al morir y al volver a la vida, lo primero que va a ver es el rostro
de su Señor, para nunca más separarse. Por eso dice aquí, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. En ese partir y estar con Cristo hay un espacio. Ese espacio es el dormir, pero hay un despertar cuando lo vea, cuando Cristo regrese y lo haya levantado de la tumba. Dice, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Por qué muchísimo mejor? Porque ya dejará sus fatigas, sus labores. Ya no va a ser perseguido, ya no va a padecer latigazos o varas o apedreamiento. Pero Él no se manda, Él obedece, y lo que decida el Señor Jesús es lo que Él hará. Pero quedar en la carne es más necesario. ¿Qué miraba el apóstol Pablo? La necesidad de proclamar a Cristo a la gente de toda esa región. Él miraba esa necesidad y el anhelo de él era también ser liberado para continuar con su trabajo, con lo que el Señor le había dicho, que llevase el evangelio a los gentiles. Pero quedar en la carne es más necesario, porque los muertos nada saben y su memoria es puesta en el olvido. Muerto no podría ser un embajador de Cristo. Así es de que él dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Le dice a los hermanos de Filipos. Tanto para ellos como para todo lo que se estaba haciendo en ese entonces, era necesario hombres como Pablo, celosos, fieles, llenos de confianza en Jesús, porque vivían con Jesús. Así es de que de eso nos habla la lección de este día, para que usted y yo también tengamos confianza, seguridad en lo que usted ha creído, porque vienen momentos en los cuales vamos a ser apretados por los conflictos que el enemigo levantará para que nuestra confianza en Cristo se disipe. Pero nosotros debemos desde ya vivir en estrecha comunión con Él, para que cuando vengan los momentos difíciles, usted pueda decir, nada ni nadie me podrá apartar del amor de Cristo. La lección dice así: este pasaje ha sido mal interpretado por muchos a lo largo de los siglos. Como ya les dije, que muchos creen y enseñan que después de la persona, que la persona muere, va directamente, si ha sido buena, al cielo, y si ha sido mala, al infierno. Pero no. Hay un lapso, hay una espera. Por eso el Señor Jesús dijo de Lázaro: mi amigo Lázaro duerme, voy
a despertarle. ¿Cuántos días tenía Lázaro de haber muerto? 4 días ya. Quiere decir que de la manera que muchos enseñan, es que ya Lázaro estaba en el cielo con Dios, gozando allá. Pero imagínense, el Señor Jesús lo llama de nuevo y lo trae a la vida. Si es así como la gente enseña, de que ya estaba con el Señor, ¿para qué lo trajo? Lo que sucedía realmente era que Lázaro estaba en la tumba, durmiendo, esperando el momento cuando el Señor Jesucristo regrese. El tiempo para Lázaro se detuvo cuando expiró. El tiempo no se cuenta en la muerte. Adán, ¿hace cuántos siglos murió? Lázaro, menos tiempo, pero cuando despierten, ninguno ni otro va a decir, ay, tanto tiempo que estuve en la tumba. No. Verán el rostro de su Señor. Y es como que despertaron de un sueño, de un dormir, y vieron nuevamente a su Señor al que habían esperado. Y ahora lo ven tal cual Él es. En el texto para memorizar de esta semana, Pablo se refiere al contraste existente entre vivir y morir. El contraste en vivir y el morir para una persona normal, común, que vive, ve que es algo negativo después de vivir, morir. Pero para el que cree en Jesús, tanto el vivir como morir es bueno. ¿Por qué? Porque lo siguiente que veré va a ser a Cristo Jesús como Rey de Reyes, como Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, viniendo por sus hijos. Por eso dice, debe también recordarse, pero también debe reconocerse que los muertos están realmente muertos, es decir, nada saben, descansan en la tumba hasta la resurrección. Y aquí habla del Lázaro, lo que acabamos de estar mencionando. Así es de que esa creencia de que las personas van al cielo inmediatamente cuando mueren, eso no es bíblico. Nosotros creemos que cuando la persona muere, descansa hasta la final trompeta. Y esa final trompeta será y se escuchará y sonará cuando el Hijo de Dios venga por segunda vez. Y solamente escucharán esa trompeta los que murieron en Cristo, que les dirá, levantaos de la muerte. Lázaro, como le dijo así, Lázaro, ven fuera. Así nos lo dirá a todos y a cada uno los que tuvimos confianza, seguridad y entregamos nuestra vida al Señor Jesús. Por eso continúa ahí diciendo, la muerte es como un sueño profundo del que Jesús despertará a sus fieles seguidores cuando regrese. Entonces, juntos con los santos que estén vivos, serán llevados al cielo para estar eternamente con Jesús.
Para Pablo, ser desatado de la vida presente a vivir de la vida presente a fin de estar con Cristo significaba participar con el sufrimiento y la muerte para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Al momento, ese momento glorioso que solamente los que vivieron con Cristo la vivirán. Por eso dice en 1 Tesalonicenses que a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, aunque el apóstol Pablo estaba dispuesto a morir por Cristo, Pablo sabía que sería mejor para los filipenses quedar en la carne, o sea, todavía estar vivo, pero no para atender sus propios asuntos, sino para atender los asuntos del Señor Jesús. ¿Cuál es? La de proclamar las buenas nuevas, el de anunciar este evangelio del reino y que muchos le conozcan, le amen y al final sean salvos. Como sigue diciendo, curiosamente no es fácil para el cristiano decidir si es mejor vivir para Cristo o morir por Él. Pablo dijo, es difícil decidirme por una de las dos cosas, seguir vivo o descansar en la tumba. El anhelo de él hubiera sido, bueno, ya voy a descansar, esperar ese día glorioso, pero no es mi voluntad, no soy yo el que decido, la decisión la tiene el Señor Jesús. ¿Qué debo hacer? Yo debo de obedecer y esperar las órdenes de aquel a quien sirvo. Debo de tener esa confianza. Pablo tenía esa confianza porque él sabía que el Espíritu Santo es quien lo fortalecía, es quien lo guiaba, es quien le daba las órdenes. Y él solamente obedecía porque él sabía que no había mejor cosa que hacer lo que le agrada a su Señor. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía para este día, martes 13 de enero. Para Pablo, la cruz era el único objeto de supremo interés. Desde que fuera contenido en su carrera de persecución contra los seguidores del crucificado Nazareno, no había cesado de gloriarse en la cruz. En aquel entonces se le había dado una revelación del infinito amor de Dios, según se revelaba en la muerte de Cristo, y se había producido en su vida una maravillosa transformación que había puesto todos sus planes y propósitos en armonía con el cielo. Desde aquella hora había sido un nuevo hombre en Cristo. Sabía por experiencia personal que una vez que un pecador contempla el amor del Padre, como se lo ve en el sacrificio de su Hijo, y se entrega a la influencia divina, se produce un cambio de corazón. Y Cristo es desde entonces todo en todo. En ocasión de su conversión, Pablo se llenó de un vehemente deseo de ayudar a sus semejantes a contemplar a Jesús de Nazaret como el Hijo del Dios vivo, poderoso para transformar y salvar. Desde entonces, dedicó enteramente su vida al esfuerzo de pintar el amor y el poder del crucificado. Su gran corazón simpatizaba con todas las clases sociales, a griegos y a bárbaros. Declaraba:
a sabios y a no sabios soy deudor. El amor por el Señor de gloria, a quien había perseguido tan implacablemente en la persona de sus santos, era el principio propulsor de su conducta, su fuerza motriz. Si alguna vez su ardor en la senda del deber flaqueaba, una mirada a la cruz y al asombroso amor allí revelado bastaba para inducirlo a ceñirse los lomos de su entendimiento y avanzar en la senda de la abnegación. Con el poder del Espíritu, Pablo relató la historia de su propia milagrosa conversión y de su confianza en las Escrituras del Antiguo Testamento que se había cumplido tan plenamente en Jesús de Nazaret. Habló con solemne fervor y sus oyentes no pudieron sino percibir que amaba con todo su corazón al crucificado y resucitado Salvador. Vieron que su mente se concentraba en Cristo y que toda su vida estaba vinculada con su Señor. Pablo comprendía que su suficiencia no estaba en él, sino en la presencia del Espíritu Santo, cuya misericordiosa influencia llenaba su corazón y ponía todo pensamiento en sujeción a Cristo. Hablando de sí mismo, afirmaba que llevaba siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. En las enseñanzas del apóstol, Cristo era la figura central. Vivo, declaraba, no ya yo, mas vive Cristo en mí. El yo estaba escondido. Cristo era revelado y ensalzado. Esto se encuentra en la matutina Exaltada Jesús, 20 de agosto, página 240. Que ese celo, que ese amor, que esa confianza que tenía Pablo, Él la quiere manifestar en cada uno de nosotros. Esta lección es que como cristianos, como adventistas que esperamos el regreso del Señor Jesús, tengamos esa confianza que tuvo el apóstol Pablo y esperemos, si es que vivimos o es que morimos, si es que estamos entre los que no nunca muramos o estemos como entre los mártires, hoy tengamos esa confianza, esa seguridad en el Señor Jesús, para que en aquel día podamos verle tal cual Él es e ir con Él a vivir eternamente. Ese es el anhelo y el propósito de esta lección. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y que mantengamos nuestra vista, toda nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesús. Que pasen feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.